Estamos aquí emitiendo desde el Gran Templo Vegetal Sacro Aquarius. Recuerden, esto es prohibido olvidar, historias que conquistan almas. Estamos hoy aquí con un invitado muy especial. La verdad es alguien que tiene unas vivencias muy hermosas, muy completas. Tenemos hoy al venerable maestro Darky Waski. Gratísimos, maestro Uski. Gratísimos a todos los que están en sintonía y pues me licencian porque siempre es difícil, es duro recordar lo que tanto le dolió muchas veces a uno. Pues yo soy de Bacatá, pero pues porque viví muchísimo tiempo ahí. Nací en Paipa y en Paipa pues por las dolencias de salud de mi nacimiento me llevaron a Bogotá y en Bogotá fue que me registraron. Pero bueno, mi mamita, una eva campesina de Panqueva, Boyacá, se emposó allá en ese lugar, tuvo 12 hijos con el esposo que tuvo. Por el maltrato ella se escapó hacia Bogotá, en Bogotá conoció a mi papá, de ahí nacieron 4 hermanos, que son los menores, somos los últimos. Pues la vida de ella no fue muy fácil, porque por falta del conocimiento de la doctrina, el alcohol, el cigarrillo, los malos tratos, entonces mamá era una revolucionaria que no le gustaba que la maltrataran. Por eso a los 6 años mi papá se separó de mi mamá, porque ella no aceptó más los malos tratos, y así mamá se dedicó a traltar para podernos levantar. Ella nos brindó muchas de las comodidades que mis hermanos mayores no tuvieron, o mis hermanas mayores. Y eso nos llevó a que pues tuviéramos una educación diferente, los últimos 4. A nosotros los 4, o por lo más a mí, hasta los 12 años no me faltó nada. Era un niño de casa, que de la casa al estudio, del estudio a la casa, y mamá era la que se encargaba de la ropa, de los trajes, la comida. Y una de las cosas que ella nos enseñaba era que nosotros no éramos mendigos y que no le debíamos estar mendigando el pan a nadie. Lamentablemente esto me llevó a un orgullo, que es el defecto o uno de los tantos defectos que tengo en esta viteria, que se agrandó muchísimo. Por causa de eso, a los 12 años, por una muenda bien dada y merecida por los daños hechos en otras casas, por haber participado en un juego donde se le partió con una pelota el vidrio a una casa, mamá le llamaron la Tencel para ayudar a pagar el vidrio y ella pues me la cobró dándome una juguetera. A causa de eso yo me salí de la casa, me volé, me fui y me convertí en un gamín. Así hasta los 17 años. A los 17 años vi cómo desencarnaban, asesinaban, mataban al mejor antropogéneo, o al único antropogéneo o amigo que tenía en la calle, y esto me llevó a pedirle a Dios, porque desde que salí de la casa yo me convertí en ateo. Yo no creía en Dios porque yo decía que era una injusticia, que Dios no existía. Pero el verme en peligro, el ver cómo desencarnaban a mi antropogéneo o al compañero que tenía en ese tiempo de amigo y que andaba para arriba y para abajo, me llevó a clamar a Dios sin saber cómo se llamaba. Y pedía a mi Señor, a mi Creador, al que me trajo a este mundo, que me ayudara, que me sacara de ese mundo de la calle para poder ser lo que Él me había mandado a hacer a esta esfera, que aunque yo no sabía, pero yo sabía que yo no había nacido para ser gamín, y que me ayudara. Esta oración la hice corriendo por mi vida, y a lo que un bus iba pasando, me le colgué al bus y me le metí por la puerta de atrás para salvar mi vida. Y en ese bus precisamente encontré a mi padre genético, y él pues me reconoció, a pesar de que yo no lo pude reconocer en ese instante.
pero al reconocerme y empezarme a decir un poco de cosas, ya viví con él 2 años. Después de eso, nuevamente por la ignorancia, por el alcohol, por el maltrato familiar, nuevamente me fui para la calle hasta los 22 años. A los 22 años ya me organicé y me puse a tratar en un colegio como celador. Empezó un vacío dentro de mí. Encontré un vacío donde no encontraba por qué laboraba, no encontraba por qué ganaba dinero, no encontraba por qué estaba viviendo sobre la tierra. Para mí no tenía sentido nacer, crecer, reproducirse y morir. Entonces empezó una crisis existencial dentro de mí, lo cual me llevó a una depresión terrible. Tenía un dinerito en el banco, lo saqué, visité a mi mamá, le dije, mamita, tengo que irme a laborar fuera de Bogotá, entonces como no nos vamos a ver durante mucho tiempo, entonces te dejo este dinerito, es lo que tengo para que te ayudes en lo que puedas. Mis pertenencias las distribuí, las entregué a mis hermanos, las mejores ropitas, los zapatos, para que no quedara por ahí nada tirado. Y no era que tuviera una labor, mi pensado era irme para una montaña que quedaba cerca de Bogotá, a las afueras de Bogotá, e irme a morir ahí, porque ya no encontraba sentido a la vida, a pesar de que tenía un trabajo de carpintería donde yo me ganaba mi buen sueldo, me ganaba más o menos 2 mínimos en ese tiempo eran como 400.000 pesos, entonces era muy buen sueldo. No tenía sentido la vida, comer, dormir, reproducirse y morir, y la verdad no encontraba compañero, no encontraba compañera, no encontraba nada, no encontraba un amigo con quien pensara igual que yo. Eso llevó a una depresión muy, muy terrible, que lo único que pensé fue en morirme, pero como no era capaz de quitarme la vida porque ya lo había intentado con veneno, me había intentado ahogar, pero siempre había aparecido alguien que o me rompiera la botella de veneno, que lo salvara. Sí, que me salvara, que me sacara ya estando ahogado, iban y me sacaban. Entonces yo decía, no, pues no me puedo quitar la vida, pero me voy a dejar morir en el monte. Y entregué todas mis pertenencias. Yo le dije a mi familia simplemente que me iba, no sabía cuándo iba a volver, o de pronto que no volvía, si me gustaba mucho por allá, entonces que no se preocuparan por mí. Y me fui para la montaña. Allá en esa montaña, a las afueras de Bogotá, por un lado que hoy en día pues ya está urbanizado. Eso es Palermo, era el último barrio por allá, por el lado de Tunjuelito, de La Picota y para allá. Palermo era el último barrio que había, y de ahí para allá seguían otras lomas. Yo me subía a una loma, me acosté allá en la cima de la loma y me puse a llorar, porque no era capaz de arrancarme la vida, pero tampoco sentía derecho, iniciativa o algo que me diera para vivir. Entonces pasó el primer día y nada. Ya en el segundo día dije, no, esto está muy largo, voy a hacer que me dé un infarto. Entonces me bajé corriendo a la loma, subí corriendo a esa montaña, y ya cuando iba llegando arriba, ya el corazón como que se me quería salir, y por más que yo aceleraba las piernas, ya tampoco me dieron más, y caí al piso. Me puse a llorar porque ni siquiera mi cuerpo respondía para hacer que me diera un paro cardíaco. Entonces me puse a llorar y me puse a mirar al cielo y le preguntaba a Dios, ¿por qué? ¿Por qué estaba en esta tierra? ¿Qué tenía que hacer aquí? ¿Qué tenía que aprender? ¿Por qué no me daba una señal dónde debía estar? ¿Qué sentido tenía mi vida? En ese momento oí en mi mente, en mi cabeza, una voz que me decía, usted debe estar donde está la luz. Y yo miraba al cielo y ese cielo todo nublado, y yo decía, pero ¿cuál luz? Si ni siquiera hay sol. Todo está nublado, oscuro. Y en ese momento se abrió las nubes y pasaron los rayitos de luz. Y cuando pasaron los rayitos de luz me volvieron a decir en mi cabeza, usted debe estar donde está la luz. Entonces yo me paré y vi dónde caían los rayitos de luz
y era precisamente en una cancha de básquetbol y fútbol que había ahí. Vamos a ver qué hay donde llega esa luz. Y me bajé corriendo la montaña y subí nuevamente, porque eso es otra loma. Subí hasta donde estaba el parque y sí, era el único lugar donde había rayitos de luz, el resto estaba nublado. Entonces dije, aquí debe haber algo, o debe haber alguien, pero no había nadie. No había nadie en las calles, no había nadie en la cancha. Como todo estaba nublado, debe haber algún aviso, debe haber alguna escuela, alguna labor que debo hacer aquí. Y me puse a recorrer las 4 esquinas y no había ni un aviso, no había tienda, no había negocio, no había nada. Entonces me senté en las gradas de esa cancha y me puse a llorar, porque no entendía por qué debía estar donde está la luz, si donde estaba la luz no había nadie, no había nada. Y en ese desierto apareció un ser llamado Aguas Limpias, él ya desencarnó. Y otro ser llamado David Zuleta, que era también un aspirante a monje, que por causa de su proceso no pudo estar más en el templo. Entonces salió con este ser llamado Aguas Limpias a hacer evangelización en Bogotá. Y cuando yo estaba llorando ahí sentado en las gradas, se me acerca Aguas Limpias y me dice: muchacho, ¿qué le pasa? ¿En qué le puedo ayudar? Entonces yo, en mi enojo, porque estaba enojado, y en mi depresión, lo volteé y lo miré y vi un señor barbudo con un gorro de lana, bueno, zapato bonito, zapato deportivo, sí. No, zapato de cuero, zapato de cuero y con sudadera. Entonces yo lo miraba y decía: ¿y a usted qué le importa? ¿Quién le dice, quién lo llamó aquí de sapo? Y me dijo: Dios me puso aquí para ayudarle. ¿Cómo así? ¿Por qué dice eso? Es que Dios me mandó para ayudarle. Entonces yo le dije: ¿qué va? ¿Qué Dios ni qué Dios? ¿Acaso usted sabe por qué está parado aquí? Y me dice: sí, Dios me puso en mi cel y me ha puesto una misión. Y mi misión es entregarle el conocimiento de Dios, para que su merced sepa que la energía genética es lo que le da la vida, y para poder estar con Dios debe aprender a guardar su energía genética y mutarla. Cuando él me dijo eso, no me acordé de la muchacha que hablaba de la castidad. ¿Y cómo así? ¿Eso qué es? Y eso fue lo que me metió a la doctrina. Cuando él me dijo que él tenía una micel y que Dios le había puesto esa micel, y que la micel era entregarme el conocimiento de Dios, pues yo dije: pues esto es lo que debo aprender, ya que no me puedo morir. Y ahí le dio ese punto de luz, esa iniciación, para no poder dejar de ser una nónada, que fue lo que nos enseñaba el maestro, que aquellas personas, el maestro Keliun Zeus y el maestro Samael, nos enseñaba que la persona que no quiere nada sobre la vida, que no quiere la vida, que no tiene hálito o no tiene anhelo, aspiración a nada en la vida, que se encuentra en esa depresión, se convierta en una nónada. Ya no tiene nada, ya no quiere nada, ya no quiere ni la vida. Pero ese puntico de apoyo que me licenció el venerable Aguas Limpias fue lo que licenció que yo empezara a salir de ese proceso de nónada. Ahí, pues ese día hasta me invitó a sustentar. Lo primero que hizo fue: mire, lo primero, para que su merced pueda controlarse, porque yo estaba con ira y a la vez estaba llorando, lo primero que su merced debe hacer es aprender a controlarse. Y lo primero que nos enseñó el maestro Keliun Zeus para poderse controlar es que su respiración debe ser profunda. Aprenda a tomar el hálito de Dios. Y para eso, venga, haga ejercicio con nosotros. Y yo le voy hablando más de esto. Pues inmediatamente me paré y me puse a seguirlos, a hacer ejercicio, artes marciales. Las runas, que en verdad no sabía que eran runas, eran movimientos que nunca había hecho, pero que solo por oírlo, por poder entender o poder tener ese anhelo de por qué vivir, empecé a seguirle.
A la medida que él me fue entregando el conocimiento, la doctrina, yo decía, pero es que yo he sido muy malo, yo he sido muy fornicario, yo he sido malvado, he sido de todo, ¿por qué a mí? Íbamos caminando por la calle cuando vi una plantica y en el rencor que tenía Do dentro, inconscientemente cogí la plantica y le arranqué una hoja, una porcel de la rama, la arranqué, la empecé a magullar en las manos. Cuando me vio eso aguas limpias, me dijo, oiga, ¿a usted le gustaría? Y me cogió del cabello y me pegó un tirón, que yo le hiciera esto. Y yo le dije, no, pero ¿por qué? No entiendo por qué me jala el cabello. Y entonces usted, ¿por qué le jaló la plantica? ¿Por qué le arrancó las hojas así? ¿Para qué le hizo? ¿Para torturarla? ¿A usted le gusta que lo torturen? Y yo, no. Entonces, una planta se utiliza para medicina o para comer. Nunca se utiliza simplemente por hacerle daño, porque eso es karma. Por eso es que la gente anda tan enkarmada como lo está usted. Y si usted quiere salir de eso, debe aprender a ser consciente. Así, poco a poco, el venerable Aguas Limpias, ese día prácticamente no me le despegué, sino hasta las 8 de la noche. Ya a las 8 de la noche me dijo, váyase para su casa. Le dije, no, yo no tengo casa, yo no tengo dónde llegar. El hombre me licenció reposar en la casa de él, y así pasaron 3 días, recibiendo conocimiento, doctrina, madrugar desde presto. Y ahí al tercer día yo le dije, listo, ya sé qué hacer. Voy a empezar a comprobar la doctrina, porque es que su merced me ha entregado mucho, pero me hace falta comprobarlo. Yo ahorita hago las cosas porque vuestra merced me enseña, y porque su merced me dice, bueno, levántese, ore, haga esto. Yo quiero ver qué pasa si yo lo puedo hacer solo. Y de ahí regresé, me fui del lado de él y me fui para la casa. Llegué a la casa al tercer día, no al tercer día, eso era como el 5.º día. Y le dije, no, mamita, la labor que conseguí no me gustó y me tocó devolverme porque no me salió, entonces pues vuelvo por aquí. Volví a la labor, empecé a tratar. Dentro de la labor me pusieron un compañero, un antropogenio para ir a Tota, a construir una cabaña. Cuando ya estábamos terminando la cabaña, el antropogenio se le dio por irse para la laguna de Tota a pescar. Pues yo nunca había hecho eso, pero pues yo le dije, vamos, yo sí sé nadar. El hombre cogió y se puso a pescar y se hizo a la orilla, y cuando de pronto el pescado le jaló, él se paró, se resbaló y se fue dentro de la laguna. Y la vaina era que el hombre no sabía nadar. Pues yo, como sí sabía nadar, aunque nunca había rescatado a nadie, entonces simplemente me quité el saco que tenía y me fui. Cuando yo fui a agarrarlo, el hombre me agarró del cuello y me empujaba hacia abajo para él poder salir. Y me agarró con los pies y él tratando de salir y yo debajo. Yo, al ver que no podía despegarme de él, simplemente le jalé de en medio de las piernas, le apreté a él y él inmediatamente me soltó y yo me retiré. Ya cuando vi que él ya no manoteaba, entonces lo cogí del pelo y lo saqué, y así lo pude salvar. El problema fue que cuando él se recuperó, me acusó de que Do lo había intentado matar, y se paró, se fue corriendo para la cabaña, sacó un machete y me empezó a perseguir con el machete. Pues yo simplemente salí corriendo y me fui. Cuando pasó un carro, el primer buseta que pasó, yo me le subí y me fui para donde el patrón y le dije lo que había pasado. A causa de esto, simplemente fuimos despedidos tanto él como Do, porque una, dejamos tirada la labor, y dos, el problema que habíamos tenido, que ya había llegado a armas, entonces fuimos despedidos. Do me había ido a vivir a una piecita. Pues simplemente salí, me despidieron. A la 1.5 cuadras me encontré al señor con 3 matones más. Me cogieron, me agarraron, me quitaron el dinero, me empezaron a golpear. A causa de esto,
pues yo tenía mucho miedo, pero no era capaz de responder. En ese concierto ya el man vio que me había quitado todo y me había golpeado, me soltó. Y yo le dije, cobarde, se hubiese enfrentado 1-1. Ah, ¿quieres más? Y ¡pum! Me dio un golpazo en la nariz y eso me reventó la nariz. A causa de eso, cuando yo sentí algo caliente, me toqué y cuando vi la sangre se me subió un fuego de los pies a la cabeza. Y lo último que me acuerdo fue que me le mandé encima y le agarré la cabeza. Y ahí prácticamente perdí el conocimiento de la rabia. De la ira perdí la noción. Cuando vine a tomar conciencia era porque 3 seres me estaban apartando de la criatura, me estaban quitando del ahorcamiento que le estaba haciendo el ser. Y esa persona ya estaba inconsciente, se la llevaron al hospital y casi desencarna. A causa de esto yo me fui para mi pieza a bañarme. Cuando salí a comprar algo para comer y cuando volví, la señora me tenía con candado a la pieza. Y me dice, si usted no paga el alquiler, no puede entrar. Y todo lo que hay ahí le queda decomisado hasta que me pague el alquiler. Esto llevó a que pues me quedara sin habitación y el orgullo tan grande que había en mí pues me cohibía de que fuera a agachar la cabeza al Hotel Mama, a pesar de que mamá tenía su casita y yo tenía donde reposar allá, pero llegar total inti sin un peso, sin trabajo, sin nada, era un orgullo muy grande el que tenía y no me licenciaba al llegar allá. Esto llevó a que yo me fuera de taller de carpintería porque esa era mi labor o la profesión que había elegido en ese concierto, de taller en carpintería, en taller, buscando labor. Y así pasó todo el día y no encontré. Como no tenía, o más bien como tenía encarnado el demonio del orgullo, no era capaz ni siquiera de pedir una moneda para poder comprarme algo de comer. Ese día había reposado en el parque, en una silla ahí en el parque. Al siguiente día yo dije, si se supone que yo conocí la doctrina, conocí el conocimiento de Dios, y se supone que yo me vuelvo un hijo de Dios, que ya he dejado el trago, el cigarrillo, los malos hechos de las mujeres, de la prostitución, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué? Entonces yo dije, la única es buscar al que me dio la doctrina. Nueva Inti, buscar aguas limpias. Busqué el teléfono, lo llamé, le dije, venerable Aguas Limpias, necesito su ayuda, necesito que su merced me enseñe, me diga algo que me ayude para saber por qué estoy en esta situación. Él inmediatamente me citó a la fuente de Bacatá, una que quedaba por allá por Chapinero. Cuando llegué, me invitó a sentarme y nos pusimos a hablar. Cuando yo le conté la situación en que me encontraba, él me dijo, no, pues es que yo ya le enseñé la doctrina, pero vamos a mirar por qué su merced se encuentra así. Me dijo, pues, mire, aquí está la Biblia, haga una oracel, cierre los ojos y haga una oracel pidiendo saber por qué se encuentra en la situación en que se encuentra. ¿Por qué está pasando la prueba que está pasando? Sin abrir los ojos, abra la Biblia, ponga la mano y busque con la mano izquierda un lugar donde su merced ponga el dedo y sienta que ahí, entonces ahí sí abre los ojos y lee donde tiene el dedo. Entonces yo hice la oracel, cerré los ojos, abrí la Biblia y le puse el dedo y entonces abrí los ojos. Malaquías 3:16. Empecé a leer. Todos vosotros me habéis robado. Y el pueblo contestó, ¿y en qué le hemos robado? En los diezmos y las primicias. Entonces yo le dije, ¿y eso qué significa? ¿Ese texto qué significa? Y él me dice, pues, lo que dice ahí. ¿Qué es lo que entiende? No, pues lo que entiendo es que aquí dicen que todos hemos robado a Dios. ¿Que en qué? En los diezmos y las primicias. Me dijo, bueno, ya que entiende, pues pague sus diezmos y sus primicias, eso es todo.
Entonces yo le dije, oiga, todas las religiones piden diezmos y los diezmos los utilizan para robarle a la gente, para enriquecerse y para todo eso. Y uno cada vez más pobre. Eso es una mentira. Me dice, pues haga la prueba. Su merced me preguntó que por qué, y la Biblia le está diciendo por qué. Lea lo que dice ahí. Y entonces ahí él mismo se pone a leer y dice, mire, y este es el único mandacierto con promesa. Bueno, le Arquiguas, que eso le iba a decir, es el único mandacierto que tiene una promesa de Dios, que si uno le cumple a Dios, Él ahí se promete prácticamente que nos sobreabundará. Entonces hago énfasis en esto para tener en cuenta. Bueno, siga maestro, siga. Sí, precisamente cuando él me dice eso, que tiene una promesa, y yo le digo, ¿y eso qué significa? Pague los diezmos y pídale lo que su merced necesite. Pague los diezmos y dice, probadme en esto. Entonces pida lo que su merced necesite. Y yo, pero hermano, le digo que hace 2 días me echaron del lugar donde estaba reposando, que no he comido en hace 2 días porque no tengo dinero, que he reposado en la calle. ¿Usted cree que una persona que ha estado pasando como do va a tener dinero para pagar? Eso es una estafa, eso es una mentira, eso ¿sabe qué? Eso es mentira, eso no puede ser así. ¿Cómo es posible que una persona tan menestida y usted me diga, pague diezmos, si yo no tengo con qué? Entonces él me dice, pues simple, pague diezmos. Si no tiene, haga sus cuentas, haga la cuenta de lo que recibió. Pero no le digo que me robaron, que esto, que lo otro. Dice, pero a usted Dios le dio su pago y usted se lo dejó robar. Eso es un karma que su merced llevaba encima. Haga la cuenta aunque sea de este mes. Pruebe con este mes. Haga la cuenta y ¿sabe qué? Yo le voy a ayudar. O sea, yo le doy el dinero para que su merced pague diezmos. Pero ensaye, pruébelo. Si ve que no hay resultado, pues no vuelve a pagar. Entonces yo le dije, no, usted sí definitivamente es muy malo. Yo pensé que esta era la religión de Dios, o yo pensé que este era el camino de Dios. Pero una persona tan menestida y usted le pide que le pague diezmos, esto es una estafa, ustedes son unos estafadores. Entonces me dijo, pero ¿cuál es el problema? Usted no tiene dinero, yo soy el que voy a dar el dinero, ensaye. Le dije, no, más bien regáleme un pancito, un juguito, cualquier frutica de las que venden ustedes aquí en la fuente. No le digo que hace 2 días no como. ¿Cómo es posible que prefieran primero pagar los diezmos que darle de comer a alguien? Me dice, no puedo ayudarle porque su karma es muy grande. Su karma es por lo que le dicen las Sagradas Escrituras. Su karma es porque su merced conoció la doctrina de Dios y no ha querido pagar los diezmos. Y eso ha licenciado que los jueces de la ley le cobren los karmas que su merced debe. Que le haya robado a alguien, a su merced también le robarán. ¿Por qué? Porque sigue robando mes a mes los diezmos de Dios. ¿Cómo quiere orarle a Dios y negándole lo que le pertenece a Él? O más bien, robándole lo que le pertenece a Dios. Y yo le decía, pero ¿y eso se enriquecen? Me dijo, no, eso no es para enriquecerse. ¿Se acuerda cuando su merced estaba llorando allá donde nos encontramos? Le dije, sí me acuerdo, y le agradezco mucho el haberme salvado. Me dijo, pues yo no fui el que le salvé. Fue una criatura que pagó los diezmos y que gratísimas a que esa criatura de Bogotá pagó los diezmos, a mí Dios me mandó a ese lugar con los diezmos que esa criatura pagó. Y gratísimas a él fue que su merced pudo recibir la doctrina. Y usted le está robando los diezmos y la salvacel a otras criaturas que anhelan conocer a Dios como su merced lo tenía en ese mocierto. Y usted se está negando a darles esa oportunidad. Yo, como el orgullo, demonio impresionante que cargaba esta viteria o que carga, le decía, no lo puedo creer, eso es imposible.
¿cómo es posible que ustedes prefieran primero pagar diezmos a darle a alguien un pan? ¿Sabe qué? Yo me largo de aquí. Inmediatamente él me cogió la mano y me dijo, venga, deme la oportunidad de ayudarle. Yo le doy el dinero a su merced. Y usted simplemente haga las cuentas y va allá y paga. Y como eso lleva una promesa, pida lo que quiera, pida lo que su merced quiera. Si Dios no le da eso, pues yo ya no puedo hacer más. Y su merced no vuelve a pagar diezmos y pues se olvida de las cosas. Ya le tocará ir así. Le dije, ¿sabe qué? Voy a hacer que usted no aproveche ese dinero, que no se lo coma usted y se lo traguen los que se tragan el diezmo. Pero para que su merced sepa, voy a hacer las cuentas, pero espere y verá lo que voy a pedir. Y me puse a hacer las cuentas. En ese tiempo eran 72,000 pesos que tenía que pagar de diezmos más la de las primicias. Y él cogió y me entregó. Me dijo, vaya, pague. No, yo no recibo ese dinero. No, usted es el que va a pagar, pague usted. Me dice, no, yo no puedo pagar. Ese dinero tiene que entrar a su cuerpo, a su aljaba. Su merced reciba este dinero y con eso paga diezmo. Ah, no, pues yo recibo ese dinero, le dije. Yo recibo ese dinero y ¿sabe qué? Lo primero que voy a hacer es comprarme aquí una frutica para comer. Me dijo, no señor, donde su merced haga eso se llama robo, porque ese dinero se lo están dando para los diezmos. Y si usted le roba a Dios sabiendo, sí, imagínese, sin saber cómo le va, ahora sabiendo que ese es el dinero de Dios, ¿cómo le irá a ir? Después no vaya a decir que es que, ay, ayúdeme que mire lo que me pasa. Le dije, bueno, está bien. Si eso es cierto que esta es la doctrina de Dios, si eso es cierto que sus maestros, porque él me hablaba de los maestros, pero no me decía mucho los nombres, entonces no me los grababa. Si es verdad que sus maestros son los enviados de Dios, que me den una labor que yo no conozca, que yo no haya practicado, y que el que me dé la labor no me conozca ni yo lo conozca, y que en un día me gane lo de una semana y que en una semana me gane lo de un mes. O sea, esto es lo que estaba pidiendo su merced. Sí. Por pagar el diezmo. Sí. Como retando a Dios, por así decirlo. Claro, porque eso era imposible para mí. En ese instante de mi evolución, por eso le digo, yo era una nada, no creía en nada, ni siquiera en Dios. Maestro, y hay una cosita, hago realce en esto, que cuando uno conoce la enseñanza, todas las circunstancias que su merced estaba viviendo son la prueba que Satán le pone a uno también, porque es un alma, un alma que se le está escapando a él de sus garras, por así decirlo. Es un alma, entonces aprieta hasta decir, no se me va a ir, no se me va a ir, como cuando uno va a perder algo, lo aprieta con más fuerza para que no se le escape, no se le salga de las manos. Esa es la prueba que tenemos todos cuando conocemos la enseñanza. Satán nos aprieta tanto y nos pone pruebas de zancadilla a ver que, bueno, hasta dónde. Y esas son las pruebas que hay que vencer, que hay que seguir, porque pasadas estas pruebas ya empieza uno a encontrar esa luz que su merced está buscando. Adelante, Venerable Darquihuasque. Sí, pues, así de esa forma, pues él me llevó a la recaudadora de diezmos, me abrieron en el libro, me pusieron el nombre, paga diezmos, primicias. Y le dije, sí, pero es que estos diezmos y primicias que yo voy a pagar, es que yo pago esto a cambio de que me den, y volví y repetí, una labor que yo nunca haya conocido, que no haya practicado, y todos estos temas que yo había pedido. Me dijo, claro, para Dios nada es imposible, y Dios te bendice por pagar los diezmos. No te preocupes, todo va a salir bien. Y yo, sí. Entonces firmé en el libro, y de ahí Agua Limpia me dijo, vamos. Me llevó a una frutería, me compró frutas, me compró alicierto, me hizo un mercadito, mejor dicho. Me dijo, vamos a su casa, a donde está reposando. Le dije, no le digo que yo estoy durmiendo en la calle. No, pero donde tiene la pieza.
Le dije, pero es que no me dejan entrar. Vamos. Entonces el hombre me acompañó hasta la granja donde yo tenía la piecita y allí habló con la señora, le dio 5,000 pesos, me acuerdo muchísimo que le dio él 5,000 pesos a la señora y le dijo, mire, a él lo van a llamar para traaltar, pero este es un adelantico para que su merced me le deje quedar mientras él a la semana le van a pagar y ahí le paga el arriendo. Esto es un adelantico que si él no consigue, yo le sigo ayudando. Me dijo, bueno, sí. Dijo la señora, bueno, sí. Lo que pasa es que este sinvergüenza hace 2 días que no viene por acá. Y hoy lo llamó un señor buscándolo. Lo buscó para darle trabajo, pero como no había venido, claro, eran como las 6 de la tarde que llegábamos a la casa. Entonces me dio la llave del candado, abrí. Al siguiente día... Bueno, ahí nos despedimos de Aguas Limpias. Al siguiente día a las 5 de la mañana, la casa tenía un teléfono comunitario. Y llamaron a la casa y esa llamada era precisamente de un señor llamado Pedro. Y estaba solicitando a un señor Alfredo Neira. Pues el único Alfredo Neira que habitaba en esa casa era Do. Y así, pues yo pasé el teléfono. Me dijo, sí, Alfredito, mire, lo menesto aquí. ¿Está libre? ¿Tiene trabajo o no? Lo menesto para trabajar ya. Le dije, no, listo, pues sí, estoy libre, pero todavía no he tomado el desayuno. No se preocupe, yo le gasto aquí el desayuno. ¿Dónde está? Que yo le mando el taxi. Le dije, sí, yo me encuentro en la granja, en esta y esta dirección. Ya le mando el taxi para que lo traiga aquí. A las 6 de la mañana llegó un taxi, me llevó donde el señor. Cuando el señor me vio, me dice, ¿y dónde está Alfredito? Yo le dije, soy yo. Y me dice el señor, no, yo a usted no lo conozco. Yo menesto es Alfredo Neira. Entonces yo cogí y saqué mi cédula y se la mostré. Le dije, mire, es que yo soy Alfredo Neira. Y dice, me mira la cédula y me mira y dice, no, pues, sí, usted es Alfredo Neira, pero no es el Alfredo Neira que yo conozco. Yo menesto es Alfredo Neira. Le dije, no, pues, usted fue el que me llamó, usted fue el que me pagó el taxi, y yo soy el que necesito la labor, estoy dispuesto a laborar. Y me dice, bueno, sí, pero es que, ¿usted sabe algo de electricidad? Le dije, no, yo no sé nada de electricidad, pero estoy dispuesto a aprender. Por eso me sirve, porque estaba dispuesto a aprender, pero yo tengo un compromiso para el que labore conmigo. Que diariamente tiene que decirme 3 preguntas o hacerme 3 preguntas de la labor que estamos haciendo y el día que no tenga las 3 preguntas, hasta ese día hay labor. Le dije, pues eso es sencillo. Primero que todo, ¿cómo funciona la electricidad? Segundo, ¿cómo hacen para aprender y apagar cómo funciona eso? Tercero, ¿cómo hace para que en un coso de esos, en una línea haya corriente y en la otra línea no haya corriente? Me dice, bueno, está calificado para trabajar. ¿Ya tomó desayuno? Le dije, no. Bueno, pida un caldo ahí, unas arepitas y un caldo, ¿qué quiere? Le dije, no, yo no como carne, yo solo como frutas, yo soy vegetariano. Me sale más barato. Pida lo que quiera. Pedí unas musáceas con queso. Pues mientras él me daba todos los datos de lo que él menestía y de mis datos personales, dieron como las 8 de la mañana, me dijo, bueno, a laborar. Me dio un overol, me dijo, hay que hacer esto. Mientras su merced hace, yo voy, me llama, si es que termina me llama. Y yo, bueno, listo. Era una casa, hacerle una instalación. Pues como él me explicó cómo era, pues yo simplemente cogí, abrí las regatas, metí los tubos y ya cuando todo estuvo, entonces lo llamé, eran las 9 de la mañana, solo me había demorado 1 hora. Me dijo, no, pero ¿cómo así? ¿Ya terminó? Le dije, sí, claro, ya voy para allá. Como no tenía nada más que hacer, mezclé cemento y empecé a resanar. Cuando él llegó me dijo, ¿cómo se le ocurre hacer eso? Eso no se hace. Mire, nosotros somos eléctricos, nosotros no nos altargamos de pañetar, de resanar, no, eso les pasa a otro. Ahora, ¿no ve que le está quitando la labor a otro? Y le dije, no, pues simplemente cobramos por eso también y ya. Dijo, bueno, vamos a ver si pagan la adicional. Así, ese día
trabajamos hasta las 3 de la tarde. Y el hombre organizó todo, puso bombillos y todo. Me dijo, bueno, terminamos. Vaya, cámbiase que ya nos vamos. Cuando salimos, me dijo, vamos, lo invito a comer. Le dije, no, yo no como entre comidas. Ah, ¿y por qué? No, porque es que la digestión, yo como bastante, entonces la digestión es lenta, entonces por eso no como entre comidas. Entonces, cuando nos sentamos en la mesa, me dio una aromática y empezó a contar 5, porque más o más en ese tiempo el billete más grande era de 10,000 pesos. De 5 en 5 me empezó a contar 50,000 pesos. Me dijo, tome, eso es suyo. Y yo, no, ¿pero por qué? Yo, no, porque eso fue lo que se ganó hoy. Gratísimas, pero es que a mí no me gusta ser esclavo. Y si usted me va a pagar lo de una semana, entonces yo voy a ser esclavo de aquí para adelante. Pues sí, o ya la laboré, pero el resto voy a ser esclavo porque ya me comprometí con su dinero. Págueme solo lo del día, que ya con lo del día yo me defiendo para toda la semana. Entonces él me dice, don Pedro, me dice, no, tranquilo, chino. Y saca el fiaje de billetes y me dice, mire, eso fue lo que me gané, esos 50,000 pesos le corresponden por el día de labor de hoy. Y claro, en ese tiempo el sueldo estaba en 180,000, 190,000 pesos un mes. 50,000 pesos equivalían lo de una semana. Y yo cuando vi eso, yo dije, ¿de verdad, don Pedro, de verdad? Me dice, sí, eso es lo que se ganó. Y si quiere laborar, me llama y manada, le tengo otra laborcita. Yo le dije, listo. Pero en ese instante me recordé lo que yo había pedido como prueba de que a ver si era cierto lo de los diezmos, que en un día me ganara lo de una semana. Yo dije, ¿será posible? Licencia, no solo eso, una labor que su merced no conocía, un patrón que ni él lo conocía ni su merced lo conocía, y ahora la tercera confirmación es que su merced estaba ganando en una semana en un día lo que se podía ganar en una semana. Hasta ahí va cumpliendo Dios, ¿sí? Sí, pero es que hay otra cosa. Lo que pasa es que cuando yo le dije a la aljaba lo que yo quería, todos estos deseos y anhelos, entonces me dijo Aguas Limpias, usted pide todo eso, ¿y qué va a dar a cambio? Si Dios le da todo eso. Entonces yo le dije, bueno, si por casualidad, si fuera, si Dios me da todo eso, yo pago todas las deudas que tengo y prometo que cuando esté bien, me voy a ir a conocer a sus maestros. Me dijo, listo, coste, esa es la promesa. Si Dios le da todo eso, usted va a conocerlos. Y eso fue el día de pagar diezmos. Entonces, cuando ya me llegó ese día de que 50,000 pesos para un día, lo de una semana, yo dije, ay, hijo de maíz, toca apartarlo de los diezmos de una vez. Saqué primero lo de los diezmos y dije, no, pues vamos a esperar a ver qué pasa, porque la otra era que en una semana me ganara lo de un mes, ya no lo de una semana sino lo de un mes. Y yo, bueno, al siguiente día me fui a laborar. La verdad solo laboramos hasta el viernes, fue martes, miércoles, jueves y viernes. El primer día ya me lo habían pagado. Cuando llegamos el viernes, eso fue tratando en una discoteca. Estábamos poniendo unas luces especiales ahí, en una discoteca de Bogotá llamada la Salamandra Music Hall, que queda por allá por la 15 con séptima. Entonces ya el viernes terminamos la labor. A las 3 de la tarde me dijo, yo ya no laboro más, vaya, cámbiese y reciba su dinerito, lo que nos ganamos en esta semana, ya terminamos esto. Me parece muy bien las labores, me parece, porque cada día él tomaba un tiempo, siempre laborábamos solo hasta las 3:30, y de las 3:30 a las 4:30 era educación, era, bueno, aprenda de que esta línea se da por esto, todo el estudio de electricidad que él mismo nos daba. Así era con todos los 3-4 trabajadores que él tenía. Entonces ya a las 3 de la tarde el viernes me dijo, no, ya, terminamos. Cuando me pagó, me dio 250,000 pesos.
Cuando él me dio 250.000 pesos, yo le dije, no, usted se equivocó. Lo que pasa es que su merced ya me pagó el primer día de labor. Y es que esto equivale a lo de un mes. No me sirve que me pague lo de un mes. Yo prefiero que me pague al día o a la semana y no ser esclavo. Me dijo, no se preocupe, chino. Mire, yo me gané 2 millones de pesos esta semana en este trabajito. A usted le corresponden 250.000 pesitos. Ya, eso es lo suyo. Eso fue lo que se ganó en esta semana, en este trabajito. Y yo, ¿de verdad? Inmediatamente le agradecí y me fui para la fuente a pagar los diezmos y las primicias. ¿Cuáles? Los de los meses pasados. Porque yo decía, pues si yo conocí la doctrina hacía ya 8 meses, pues simplemente voy a pagar desde el tiempo en que conocí la doctrina hacia acá. Y así me fui pagando, me fui poniendo a salvo con diezmos. Por cada mes de labor, cada vez que yo aprendía, cada vez que el Señor me profesionalizaba, aunque sin cartones, sino. Entonces Él me iba subiendo el sueldo. Ya dejé de ser un ayudante para ser un eléctrico. Y ya después de ser eléctrico, a los meses, ya me subió a ser director para que yo dirigiera, encomendara, educara, así como Él me había educado a mí, también educara a mis ayudantes. Y pues pasaron aproximadamente 28 meses tratando con Él. Muy buena persona, me puso como director en La Vega, Cundinamarca, un conjunto de casas residenciales que se estaban haciendo, y quedé como jefe para dirigir los eléctricos. Por cada casa que yo entregara era 1.500.000 que yo me ganaba. Dependía de mí acelerar a los trabajadores para que yo me ganara mi 1.500.000. Así, pues yo en el mes aproximadamente me ganaba unos 6.500.000 a veces. Aparte de que yo pagaba a mis 2 ayudantes que estaban bajo mi cargo. Como no estaba acostumbrado a recibir tanto dinero, pues yo le dije al hombre, por favor, ¿me puede ayudar? Necesito abrir una cuenta de ahorro, un banco, bueno, ¿dónde guardar el dinero? Entonces su merced me puede ayudar porque yo nunca he hecho esto. Me dijo, claro, con mucho gusto. Me llevó al banco, me abrió la cuenta y todo. Entonces, como yo no sabía manejar esa vaina, yo le dije, no, pues enséñeme su merced cómo es esa vaina de la clave, cómo es eso, cómo se mete o se saca dinero, cómo hace. Entonces él me enseñó todo eso. Pero la vaina fue que él también aprendió cuál era mi clave y todo. Además, yo le tenía mucha confianza. Llegó un momento cierto en que el hombre cogió y me dijo, mire, Alfredo, dame esto, comprarme un almacén que me están ofreciendo, un almacén de electricidad, donde venden todos los repuestos y todos los menester para electricidad. ¿Será posible que su merced me preste lo de este mes suyo para poder dar la cuota inicial? El almacén se paga solo, yo le pago intereses, esto, lo otro. Yo le dije, listo, sí, no hay ningún problema. Yo se lo devuelvo el próximo mes. Y yo, sí, listo. No hicimos papeles ni nada, solo así. Cuando al siguiente mes me dijo, no, yo te doy 500, que son los intereses, y préstemelo de este mes también. Es que voy a hacer un surtido. Y yo, bueno, listo, sí. Y el hombre ya con camioneta, se había comprado camioneta, tenía su almacén de eléctricos. A causa de estos 2 meses que no había recibido el dinero, pues yo dije, pues como no he recibido el dinero, no pago diezmos. Más bien lo pago cuando reciba el dinero. Más la conciencia, los seres, la energía que lo maneja uno del Dharma y del Karma, me empezó a taladrar la conciencia. Hay que pagar diezmos. Hay que 2 meses. Eso cuando llegue el dinero lo pago. Pero cada ratico me taladraba en la cabeza, hay que pagar diezmos. Hasta en los sueños. Llegó un momento cierto en que ya el tercer mes
me decían en las experiencias, en los sueños, hay que pagar diezmos. Mire que todo lo que tiene es porque ha estado pagando diezmos, pague diezmos. Y yo me desperté bravísimo. ¿Cómo es posible que hasta en los sueños me digan que pague diezmos? No, no quiero y no quiero. Entonces dentro de la conciencia, dentro de mi cabeza, me resonó. Todo lo que tiene es por haber pagado diezmos. Lo que tiene es porque conoció la doctrina y su merced ha comprobado lo que es pagar diezmos. ¿Qué tanto es dar el diezmo? Eso me decía la cabeza, o sea, la conciencia. Pero mi demonio cogió y me salió a relucir. No, pues eso es fácil. Si la doctrina es lo que le ha dado todo y por causa de que es de la doctrina es que tiene que pagar diezmos, simple. Me salgo de la doctrina y como ya no me estoy beneficiando de la doctrina, pues ya no tengo que pagar diezmos y después pagamos. Y eso hice. Eso eran aproximadamente las 4 de la mañana. A esa hora hubo un temblor en esa zona y el temblor fue tan duro que rompió las tuberías de agua de esa zona, quedó sin electricidad y sin agua esa zona. Cuando ya eran yo generalmente tomaba el desayuno o el intipan a las 7 de la mañana. Fui a comprar frutas porque como no había licuadora ni nada, pues ni modo de hacerlo en la casa. Entonces me fui a comprar frutas y el señor de la frutería me dice, no, es que como tembló y se fue el fluido, yo cogí y saqué todo eso al mercado, no tengo nada para venderle. No tiene nada para venderme, aunque sea agua. No, es que no tengo agua, no es que no haya ni agua. Yo dije, no, pues, eso por un día que no coma, eso no pasa nada. Ni crean que me van a obligar a pagar diezmos por quitarme la comida. Eso fue lo que yo pensé aquí, el demonito. Y me fui a laborar. Como estaba hambriento, o sea, yo sentía que eso era por mí, por estar renunciando, y que era como una forma de que me diera cuenta de que el abandonar la doctrina podía llevar a consecuencias graves. Pero entonces mi orgullo de lo que yo pensaba y de lo que yo quería hacer me llevó a ir en contra de la conciencia que tenía en mi cabeza aquí adentro. Entonces se acercó uno de los que estaban pintando ahí y me dijo, Chino, venga, tómese un guarapito. Yo veo que su merced está chapeado, o sea, está colorado. Eso es porque no ha tomado nada. Dije, sí, luego, ¿no ve que es que no hay agua? Ni hielo hay. Me dijo, venga, tómese un guarapito. Le dije, no, mi hijo, eso es agua picha. De eso yo no como. Me dijo, oiga, no le diga, no maldiga a lo que le calma a uno la sed. Porque usted está maldiciendo lo que a nosotros nos calma la sed. Mire que Dios lo puede castigar. ¿Qué me va a andar castigando Dios por esa agua picha? Y me fui para el segundo piso y empecé a instalar. Cuando bajé ya eran como las 11, ya había instalado todo, solo faltaba poner a la percha, a la casa la corriente directa. Entonces le dije a los muchachos, como no hay fluido, como no hay, entonces con una batería probemos esto y yo les voy a pagar 8 días gratis para que se vayan de vacaciones porque yo me voy de vacaciones. Prueben toda esta vaina y nos vamos. Entonces ellos probaron, me dijeron sí, solo falta conectar a la percha. Como yo era el maestro, o sea, yo era el electricista calificado, entonces me subí y cogí y empecé a empalmar. Me puse a empalmar los cables allá agachado en la terraza del segundo piso. Me paré, cuando me enderecé, inmediatamente empecé a ver punticos de colores. Todo se puso blanco y empecé a ver punticos de colores y yo qué raro. Cuando de pronto oí un campanazo, ¡tilín! O un ruido como una campana así suavecito, o sea, agudo, ¡tilín! No supe más. Yo Cuando yo abrí los ojos, nueva Inti, todo era blanco
y me podía mirar del ombligo hacia arriba, pero del ombligo hacia abajo era como si estuviera entre nubes, un humo blanco, blanco, blanco. No eran nubes porque no sentía frío, no sentía calor, pero entonces yo empecé a mirar para todos lados y yo, ¿y esto qué es? Pensé que era un sueño, y dije, no, pues seguro estoy soñando. Entonces quise volar, quise saltar y no me podía despegar de ese humo. Quise sacar mis piernas y cuando fui a tocar las piernas no las sentía, no las tocaba. En ese mocierto que yo pasé la mano a buscar mis piernas y no las cogía, en ese mocierto yo dije, me morí, estoy muerto, porque no me podía tocar. Inmediatamente vi mi cuerpo tirado en el piso, en la calle, regado. Ahí ahí donde yo caí habían descargado un ladrillo, los ladrillos así esparcidos, todo eso tumbado y yo tirado ahí en la calle. Fue que su merced se cayó. Sí, cuando yo me levanté, me paré de estar agachado amarrando los cables y cuando me paré, pues seguro la presión, la tensión, no sé, yo lo único que vi fue todo blanco y punticos de colores y un ruido. No tuve conciencia de ahí para más. Pero era un segundo piso, un primer piso. Un segundo piso, en la terraza del segundo piso. Ya. Cuando yo tomé conciencia que me había desencarnado, que yo dije, me morí. Entonces estoy muerto, si no me puedo tocar es porque estoy muerto. Entonces inmediatamente aparecí, o me vi, más bien, no aparecí, sino me vi, ahí tirado en el piso. Y yo, ay Dios mío, ese soy yo. Y me tiré dentro del cuerpo, pensando en meterme ahí otra vez. Volver a vivir. Sí, sí, claro. Cuando me sentí dentro del cuerpo, yo dije, no, primero mover las manos. Entonces di la orden de mover las manos y como si se movieran. Sí puedo mover las manos. Mover la punta de los pies. Sentí como si hubiera movido las puntas de los pies. Y dije, no, pues siendo así, toca levantarse de un solo salto. Y cogí y salté y cuando me paré, eso la gente gritaba, una ambulancia, se mató, se mató. Yo oía a la gente decir eso. Y yo cogí y vi un carro, un jeep. Y me fui hacia el jeep, porque a mí me ardía la cara. La parte derecha de la cara me ardía mucho. Entonces yo decía, no, si me arde la cara es porque de pronto me rayé, me desfiguré. Yo tengo que mirarme qué fue lo que me pasó. Entonces me fui para el carro y cogí el espejo y lo fui a girar y le hacía durísimo y no podía girarlo. Entonces cuando vi que no podía girarlo, entonces yo simplemente metí la cabeza a mirarme la cara en el espejo y miro el espejo y se reflejaba todo, pero yo no me reflejaba. Cuando yo me vi que no me reflejaba, volteé a mirar a donde estaba tirado el cuerpo la primera vez que lo vi y allá me vi. Entonces me desgoncé, me dejé caer ahí al piso y dijo, me morí. Yo dije, me morí, ya mi cuerpo está allá, entonces yo ya estoy muerto. ¿Vio su cuerpo, me imagino que rodeado de gente? Sí. O con sangre o alguna cosa así? ¿O? No, mi golpe no tuvo herida, pero la gente sí gritaba, se mató, una ambulancia, y gritaba la gente y me rodeaban y yo me veía ahí. Y ahí inmediatamente cerré los ojos. Cuando los volví a abrir, me encontraba en un lugar nuevamente, así como la primera vez, en un lugar donde todo era blanco y solo me despejaba mi cuerpo del ombligo hacia arriba, del ombligo hacia abajo no me veía. Y yo, ay no, me morí. ¿Y ahora para dónde me tocará ir? Inmediatamente me empezaron a mostrar el mocierto en que mi cuerpo se separaba de mi espíritu. Y de ahí retrocedieron el tiempo, era como ver una grabación, ver cómo caía pero como devolviendo el tiempo me veía, y de ahí para allá me retrocedieron el tiempo, hasta cuando yo tenía más o más 4 años. El último recuerdo que me acuerdo de eso fue que mi mamá me alzaba del piso, y yo le cogía y le jalaba el cabello a mi mamá, que para que me dejara en el piso. Y ahí
volví a aparecer o sea, quitaron eso y volví a aparecer solo todo blanco, blanco. Y yo, ay no, me están juzgando. Y empiezan otra vez, pero esta vez nueva Inti, y me decían, su dharma fue haber nacido, y me mostraban a mi madre, pero con sus malos hechos, y me mostraban cómo yo le jalaba el cabello a mi mamá, cómo yo le robaba el tetero a mi hermana, a una bebecita que tenía mamá, que era mi última armada, y yo cogía, iba y me le robaba el tetero para tomármelo yo y luego le ponía el chupo solo. Su dharma fue y me mostraban las ayudas que yo le hacía a mis hermanos o a los seres que estaban alrededor mío, y me decía, pero perdió ese dharma con este daño que hizo. Y así me mostraban todas las cosas buenas y las cosas malas que yo había hecho. Desde bebé. Desde bebé. O sea, el recorrido es... Sí, el recorrido. Desde que nace uno. Sí, para mí, hasta donde me acuerdo, fue hasta más o menos los 4 años. Desde ahí, lo que yo me acuerdo de lo que vi ahí. Y de ahí hasta todo, cómo conocí la doctrina, todo lo que había prometido, y me decían, y cuando me dijeron, cuando empezó a pagar diezmos, ese fue su dharma. Pero su karma, y me mostraron precisamente donde yo decía, pues simplemente, ya no soy más taoísta, con eso no me beneficio de la doctrina y no tengo que pagar diezmos. Hable Arkiwaski, esto es como estar viendo un video, ¿sí? Que le están mostrando a uno toda la vida, uno es espectador, pero se ve uno como cuando tiene una cámara escondida, ¿sí? Que todo está registrado, creo que hasta los pensaciertos y pensamientos quedan allí. Sí, señor, porque muchas de las cosas que yo me gané o que yo pude recibir fue precisamente porque me ponían a elegir entre el bien, el hacer un bien o hacerle un mal a otra criatura, a pesar del daño que esa criatura me hubiera hecho. Y muchas veces elegía hacer el bien, pero muchas otras elegía hacer el mal. Y eso borraba el dharma que yo tenía. Cuando ya me pusieron ahí Nueva Inti en el piso, fue la última imagen que me vi. Ahí apareció unos seres. En ese mosierto, yo no sabía quiénes eran, porque yo nunca había visto una foto del maestro Keliun Zeus. Ni del maestro Samael. Pero esos seres, que era el rostro del maestro Keliun Zeus y el rostro del maestro Samael, llegaban ahí y decían, no le pueden quitar el cuerpo físico. No le pueden quitar el cuerpo físico porque él nos pidió unas cosas. Inmediatamente apareció como en una pantalla de video así, apareció en una pantalla así enfrente, donde yo decía, si es verdad que ellos son los enviados de Dios y me dan esto y esto y esto, pues yo voy a ir a conocerlos. Y desapareció lo que estaba siendo reflejado y decía el maestro Keliun Zeus, y nosotros le dimos todo eso y él todavía no nos ha ido a conocer. Por eso no le pueden quitar el cuerpo físico. Tienen que darle la oportunidad de que vaya a conocernos, porque esa fue la promesa para que nosotros le diéramos lo que le dimos. O sea, los grandes abogados, los que también son jueces, en ese instante estaban abogando por su merced, para que no desencarnara, porque la ley todo apuntaba en que su merced ya no tenía más oportunidad, ya se iba, con lo malo o bueno que hubiera hecho en este retorno, ya se iba. Pero los jueces de la ley, vuelvo a decirlo, los maestros Keliun Zeus, Hindu Zeus y el maestro Samael, abogaron ante los tribunales de la ley, del karma, en ese instante del karma, porque su merced no tenía siempre develado. Abogan y le dan a su merced una oportunidad más. Sí, gratísimas, gran maestro Keliun Zeus, gratísimas, gran maestro Samael. Me dieron Nueva Inti la oportunidad, porque en ese mosierto yo cerré los ojos, ahí, y cuando los volví a abrir, ya estaba en cuerpo físico. Estaba total Inti en peloto, en una camilla. Cuando yo abrí los ojos, yo dije, ¿dónde estoy? ¿En los cielos o en los infiernos? Y me intenté levantar. En ese mosierto llegó la enfermera
y gritaba, ¡médico, médico! Entonces ella me detenía del pecho y yo le decía, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿En los cielos o en los infiernos? Y me dijo, no se preocupe, está en la clínica La Samaritana en Bogotá. Llegó el médico y inmediatamente me vio el médico, me miró la pupila y dijo, anestesiólogo, anestesiólogo. Inmediatamente al ratico entró el anestesiólogo, me pusieron en posición fetal y me metieron una inyección en la columna y me dijo el anestesiólogo, no se preocupe, empiece a contar, le ponemos esto para que no le duela, empieza a contar y se va a quedar reposado, no se preocupe. Y yo empecé a contar, cuando ya iba como en 120, entró no a 20 el médico con los guantes, poniéndose así las manos en los guantes. Y cuando me vio contando, dijo, anestesiólogo, ¿qué pasó? Que el paciente no está dormido. Pues el anestesiólogo llegó, me miró y dijo, no, pero si la dosis... Bueno, me puso otra vez en posición fetal y me metió la segunda inyección. Hasta ahí no le habían dicho que tenía su merced. No, Ya. ni tampoco sabía cuánto tiempo había pasado porque mi accidente fue en La Vega, Cundinamarca, y ya estaba en Bogotá, la clínica La Samaritana. Entonces yo no sabía cómo había llegado a ese lugar. Como a unas 3 horas por ahí. Sí. Sí. Lo único que me decían, no se preocupe, le vamos a poner esto para que repose, para que descanse. Cuando el médico me dijo, cuente de 100 en 100, no se preocupe, después de ponerme la segunda dosis. Entonces yo 100, 200, 300, 500, 800, 1500, cuando en 1500 entra el médico otra vez. Anestesiólogo, ¿por qué el paciente no está dormido? Se me va a morir el otro paciente, necesitamos el riñón. Cuando el médico gritó eso viéndome a mí, y yo no, pero ¿cómo así? Si yo no tengo por qué dormirme, yo tampoco he autorizado de que... Anestesiólogo, lo está dormido, ya rápido que el otro paciente se nos va. O sea, le iban a sacar a su merced un riñón, prácticamente sin consultar, sin nada. Bueno, hoy en día todo el mundo es donante. Mientras no haga el docucierto que los maestros nos han dicho, el que va a una clínica ya es un donante. Solo por el hecho de estar allí ya es un donante. Su merced le iban a sacar un riñón. O sea, prácticamente su merced todavía estaba con vida. O sea, le iban a extraer un órgano, a robar un órgano. Sí, lo que pasa es que ahí fue cuando yo me di cuenta de por qué me tenían desnudo en una camilla y me habían puesto las 2 inyecciones. Yo en ese concierto, yo lo único que dije, Dios mío, ¿yo qué digo? Mi papá es un general retirado del ejército y donde ustedes me saquen cualquier órgano, mi papá los torturará y los matará y matará a toda su familia. Si me llegan a tocar, que le avisen a mi papá que yo estoy aquí. Eso fue lo único que dije. Porque ahí fue cuando yo me di cuenta que mi accidente el golpe mayor lo sufrió la cabeza y la clavícula izquierda. Y tenía una protuberancia, un turupe, un hematoma, aproximadamente de unos 4 dedos de grueso, una pelota impresionante ahí. Entonces yo me revolqué y no, déjese, que es que le van a salvar la vida, me decía la enfermera. Le van a salvar la vida. Y dice, no, es que a mí no me pueden sacar ningún riñón, no se preocupe, lo que pasa es que usted es donante, usted llegó hace 6 días aquí y nadie ha venido a responder. Y aquí es la clínica de los mendigos. En ese tiempo la clínica samaritana se utilizaba era para coger a los mendigos y a los desechables, a lo que llaman en Bogotá los desechables, los sí, lo que nadie reclama, sí. No, supuestamente pues, sin parientes, sin nada. Como todo me habían llevado a esa clínica sin nombre, sin apellido, sin ningún docucierto y me habían dejado botado ahí, pues simplemente era un NN, es que usted es un NN, no, es que yo no soy ningún mendigo, yo no soy mendigo, yo tengo papá, yo tengo mamá, yo tengo quien me ayude, ellos le pagan lo que sea, pero déjeme salir, yo le decía. Entonces ya el anestesiólogo dijo, no se preocupe, eso con esa dosis tarde o temprano se queda reposado. Cuando ese señor dijo eso, simplemente yo me angustié mucho. Le decía, ay señor, si su merced me dio la oportunidad de tomar nuevamente este cuerpo físico, no me deje morir así, no me deje que me desarmen, que me saquen todo, no, yo no quiero esto.
deme la oportunidad de poder llegar a donde su merced para conocerlo. Pero en la misericordia de los maestros empecé a oír una voz en la cabeza. Yo decía una voz en la cabeza porque era diferente a lo que yo oía, o la voz que yo me oía. Lejos de su pensamiento, pensé, ¿cierto? Era una voz extraña, sí, lejos. Sí, me decía, mueva la cabeza. Cuando yo intenté mover la cabeza y como la tenía amarrada, no puedo, mueva la quijada. Como unos Prácticamente faciales. los faciales. Los faciales, sí, lo iba a decir. Mueva la nariz. Se hizo de noche, o sea, porque ahí adentro yo no sabía si era de día o de noche. Me daba cuentas por el turno de cambio de los médicos y las enfermeras que iban a revisar las camillas. Entonces cada vez que aparecía una enfermera le pedía ayuda, le decía por favor ayúdeme, yo no soy un NN, yo me llamo así, hasta que a medianoche fue cambio de turno. Era medianoche porque precisamente la enfermera que llegó ahí a mi camilla, yo le dije, ¿qué horas son? Me dijo, es medianoche, es cambio de turno. Le dije, por favor, tenga la misericordia. Si usted cree en Dios, si usted cree que existe Dios, ayúdeme. Mire, yo le doy un número telefónico y su merced llama ahí y dice que yo estoy aquí. Claro, con mucho gusto, pero espere, ¿usted quién es? Cuando mira la planilla NN y me dice, pero mire, es que usted es NN, usted no tiene nombre, apellido, no tiene nadie. Le dije no, y le di el número telefónico. El número telefónico era de una amante, de una mujer que yo tenía, pero que doña Irma era una criatura que simplemente cada mes, cada 2 meses, yo iba, la invitaba a cenar, la invitaba a discoteca, pasábamos la noche y adiós pues. Por allá en 1 mes, 2 meses volvíamos otra vez. Esa era nuestra relación, solo por relación sexual. La bendición de haber conocido a ese ser es que ella era enfermera del Hospital San Juan de Dios. Y yo decía, el único ser que me puede ayudar es alguien que conozca cómo funciona esto. Entonces solo se me vino en el pensamiento ella. Y yo le di ese número telefónico a esa enfermera que no me dijo el nombre, no me dijo más, me dijo, eso sí, me advirtió y me dijo, esto no se lo diga absolutamente a nadie, no le vaya a decir que yo le voy a ayudar porque yo pierdo mi puesto. Un ángel que Dios puso en su camino, maestro. Sí, y ese angelito llamó presente y al siguiente día a las 5 de la mañana estaba doña Irma ahí. Pues ya me vio llorando como estaba con ese tumor porque ya me tenían pelada la cabeza. Entonces yo le dije, ayúdeme por favor, sáqueme, mire, ayer yo vi que los médicos decían esto y esto, yo no he reposado en toda la noche. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Qué pasó con don Pedro? Que mire, yo estoy preocupado porque esto y esto y la labor y no sé qué hice más. Entonces me dice, no, según la planilla, hace 6 días está acá, 6 días de coma. Entonces que se despierte así, pues es muy raro. Y con ese hematoma que tiene ahí, con ese tumor que tiene ahí, lo más es que le hayan puesto la anestesia para operarlo y sacarle ese hematoma. Yo le dije, no, yo prefiero morirme, pero sin que me rajen. Sí me debe morir, pero yo no me muero aquí. Ayúdeme, sáqueme, no deje que me operen. Mire que yo oí esto y esto de los médicos. Y ella mira, pues, se fue, averiguó, y sí, yo era un NN, como NN después de 3 días que nadie reclame el cuerpo, ni que nadie pida por él, entonces simplemente, como yo estaba en coma, me iban a utilizar para donación de órganos. Es un NN, nadie lo responde, nadie, ¿ya? Entonces ella me dijo, antes, no sé cómo está vivo. Venerable Arquiguasque, así es, se confirma aquí lo que los maestros nos han dicho, es que siempre, todo cuerpo que llega a algún lado es un tráfico de órganos, les interesa es vender los riñones, vender las porcelas del cuerpo, la piel, bueno, todos los órganos que se puedan ser útiles para ponerle a otra persona, los utilizan, maestro, y gente que está viva todavía, en su caso, por ejemplo, todavía estaba con vida, estaba lo que llaman razonando, sabía lo que estaba diciendo su merced, y aún así querían quitarle esos órganos. Por eso es importante acatar
esta orden que dan los maestros, el maestro Hakel Zeus Induceus y el venerable maestro Samael Juan Bator Beor, donde todo taoísta, todo hijo de Dios, todo ser que simpatice con esta doctrina, debe hacer un docucierto ante una notaría y decir que no está de acuerdo, no es donante, porque de lo contrario, quien no tenga este documento hoy en día en Colombia y en el mundo es un donador. Dona prácticamente a las buenas o las malas, ya pasa a donar un órgano, o pasa a que le roben los órganos, porque a su merced prácticamente le iban a robar, a extraer inicialmente el riñón, pero todo lo utilizan, maestro, todo, hasta la piel, los ojos, bueno, todo. Todo ese día tocó permanecer en el hospital porque ella me decía que por el hematoma que yo tenía en la cabeza, el coágulo, que ya por lo más registro en el hospital, llevaba 6 días de coma y ese mismo coágulo ahí. Entonces no me dejaban salir hasta que ese coágulo no desaparezca. Por eso no me dejaban la licencia de salida. Que del resto ella ya había negociado. Se menestía hacer TAC, se menestía hacer una operación. Entonces yo le solicité a ella que me averiguara qué consecuencias llevaba la operación Cuando vino el doctor me explicaba de que una vena que se había reventado y que ya esa sangre no iba a correr, porque llevaba muchos días esa sangre ahí y que pues se menestía reparar y que pues era un problema, porque por ser la cabeza eso, si ellos cauterizaban o cerraban una vena podía llegar a que ya no me llegara sangre determinada por ser el cerebro y eso podía, no se sabían exactamente las consecuencias, podía perder la movilidad de cierta porción del cuerpo, de la motricidad, o podía quedar mongólico, o sea, podía perder la capacidad de coordinar porque ya no me llegaba suficiente sangre. Pero que si quedaba con eso, pues simplemente se me iba a estallar la cabeza de los dolores tan bravos y que era mi muerte, entonces que era mejor dejarme operar. Y yo le dije al médico, no, yo no me dejo operar. Si voy a quedar parapléjico o con pérdida de memoria, de mis 5 sentidos, no, prefiero morirme así. Entonces ahí la señora, la que me estaba ayudando, dijo, no, pues la única es que yo firme responsable de su vida, pero si su merced se encarna, en pocos días me meten a mí a la cárcel. ¿Qué podemos hacer? Yo le dije, mire, yo tengo 13 millones de pesos seguritos en el banco. Su merced me saca y yo le giro ese dinero, le doy la cuenta para que su merced coja ese dinero. Usted verá qué hace con su dinero, pero sáqueme de aquí. Si me he de morir, pues yo sé que me he de morir, pero que no sea aquí. No quiero que me saquen los órganos. Hasta ahí su merced nos estaba contando que empezó a mover todos los ojos, la nariz, los labios, todo. No lo pudieron sacar el órgano, el riñón. No, o sea, definitivamente no. No, hasta ahí no me habían podido hacer nada porque no había perdido conciencia. O sea, no me había reposado en todo ese tiempo. Porque cada vez que yo me iba a quedar dormido, entonces ¿yo qué hago? Entonces me decía, mueva la cara, mueva los ojos. Y con esos movimientos ya, se me pasaba el sueño. No reposaba. Entonces, y que llevaba hasta ese día, también era que llevaba 6 días, fue lo mínimo, aunque fueron 7 días. 7 días en coma, un día en La Vega, Cundinamarca, que eso más adelante fue que lo vine a saber. Y de La Vega, Cundinamarca, me trasladaron para Bogotá porque no tenían cómo atenderme allá. Y al 6.º día fue que me desperté ahí en la Samaritana. No me reposaba porque ya había reposado bastante y porque Dios, los maestros me ayudaban, porque la verdad fue la voluntad de ellos. No podía, ahí sí en verdad era que se dormía y ya no, de pronto no volvía a despertarse. Hable Arquihuasqui, ¿qué sucede con esta Eva que, bueno, que se presentó ahí a abogar prácticamente por su merced? Sí, gratísimas a ella. Ella me dijo, no se puede hacer nada hasta que no desaparezca el tumor.
o que su merced se deje drenar, alguna cosa que se le haga porque al resto no le dejan salir. Si en un día no se ven los resultados, que me hagan lo que tengan que hacerme. Y ella me dijo, listo. Entonces, yo en ese instante me acordé de esos dos seres que yo vi, que habían intercedido y que habían dicho que yo los tenía que ir a conocer. Y yo clamé a esos seres, oré. Si sus mercedes intercedieron por mí y me devolvieron al cuerpo físico, ¿qué debo hacer para que no me operen? ¿Me debo dejar operar, sí o no? ¿Qué debo hacer? Entonces, en mi mente dijo, no me debo dejar operar. ¿Qué hacer? Mover los ojos, la cara. Y empecé a mover los ojos, la cara, a hacer facial. Generar moviciertos. Generar moviciertos, sí. Para activar la circulación y que el hematoma... O sea, no sabía por qué, yo no sabía por qué, pero eso era lo que me decía. Mueva la quijada, mueva la adelante, atrás, a los lados, mueva la nariz, tuerza la boca para el lado izquierdo, para el lado derecho, mueva la nariz, mueva las cejas, mueva los ojos. Y todo eso lo hacía todo. Y me sacaban y me llevaban a hacer en ese tiempo, un TAC, una resonancia. Y dice, no, pues tiene una obstrucción, no me podían operar porque no. Y pues como dijo el médico, no sé por qué a él no le coge la anestesia, si el estudio de sangre dice que no es alérgico a la anestesia, pero si ya me habían puesto una sobredosis y no me había dormido, entonces no sabían por qué. Bueno, venerable Arquihuasqui, licencia, y usualmente a los taoístas no nos agarra anestesia. No nos agarra, maestro, eso es, bueno, eso entre las cosas, de pronto ya por tener las viterias limpias. Entonces ahí, pues, no me daban de comer tampoco, porque lo más seguro era que iba para operación, y como operación no le pueden dar de comer, eso. Entonces ahí yo simplemente me puse a hacer faciales, Biluz, lo que hoy en día yo conozco como faciales y Biluz, pero en ese tiempo eran moviciertos, que para mí pues me daba pena ante la gente que me viera, pero a la vez yo decía, no importa si eso es lo que me sale a la cabeza, eso es lo que hago. Cuando a las 9 de la mañana fue el médico a revisarme, ya el turupe, el hematoma, había disminuido, se había desinflado un poquito. Entonces el médico dijo, toca hacerle otro TAC porque está drenando y no se sabe por dónde están corriendo los coágulos de sangre y le puede llegar al corazón. A la 1 de la tarde ya salió el TAC, no veía nada, todo estaba bien, pero ya a la 1 de la tarde ya había disminuido a la mitad del turupe, ya era más poquito. Entonces otra vez otro TAC, porque se menestía saber qué se estaban haciendo los coágulos de sangre. A las 6 de la tarde el otro médico que entraba de turno vio los papeles, pidió el último registro y dijo, no, pero ¿cómo así? Y ya solo me quedaba un dedito. Yo me ponía la mano y yo me miraba, me medía. Ya solo me quedaba un dedito de grueso, sigo. Sí, pero era un chichón siempre grande, siempre me abarcaba lo de una palma. Pero entonces ya yo me miraba todo lo que había disminuido y yo seguía haciendo moviciertos de ojos y Biluz, porque veía que eso era lo que me estaba haciendo, porque a mí me amarraron para que yo no me moviera, porque al ver que yo me ponía a mover, entonces no, eso le hace daño, no se mueva, que apenas se iba a empezar yo a moverme. Entonces ya en la noche, cuando la amiga mía, doña Irma, llegó, me dijo, no, yo voy a estar toda esta noche con su merced, yo lo voy a cuidar, yo me voy a quedar con su merced toda esta noche para que no le pase nada. Y me desperté a las 6 de la mañana que llegó el turno del médico. Ya, de ahí, como el médico me revisó y ya era una mínimo, me tomaron otro TAC, me dijeron, dependiendo de cómo vaya eso, a ver dónde va el coágulo de sangre, entonces miramos qué le hacemos. Pero en el TAC no apareció absolutamente, en todo mi torrente, en la resonancia que me hicieron, no apareció ningún coágulo de sangre, mi estudio de sangre estaba perfecto, entonces no lo podemos retener. Y así fue como a las 9 de la mañana de ese día me dieron licencia de salida del hospital. Ella me llevó al apartamento de ella, estuve ahí 3 meses,
a los 3 meses que ya me pude mover porque yo salí en silla de ruedas, yo no me podía caminar prácticamente. Salí tuerto, eso sí no, una de las cosas fue que el hematoma, el golpe, hizo que se desprendiera la retina del ojo izquierdo y la clavícula se había luxado. Entonces allá tampoco, como no me hicieron ninguna reparación ni quiropraxia ni nada, entonces la clavícula estaba dañada, estaba mal acomodada la clavícula, montaba un nervio y eso hacía que no pudiera abrir ni cerrar la mano izquierda. La podía mover pero solo hasta la media altura, hasta la altura del pecho, y de ahí para allá yo no subía el brazo. Entonces era como estar manco, no me servía la mano. La cadera izquierda también había quedado mal acomodada, luxada. El fémur había sido luxado, tenía una luxación, una pequeña fisura por el golpe. Entonces me dolía mucho la pierna, yo cojeaba para caminar y pues no podía caminar, me sacaron fue en silla de ruedas. Yo daba 3, 4 pasos y para el piso, entonces en silla de ruedas me llevaron. A los 4 meses, con las fisioterapias que ella me hacía, la enfermera ella misma me hacía fisioterapias y masajes y moviciertos. Me obligaba a que el cuerpo estuviera movicierto. Ya pude moverme, ya pude pararme, ya pude caminar. Yo le dije, porque fuimos al donde tenía el dinero, al Banco de Bogotá, y no había ni un solo peso, había sido cancelada la cuenta. Y yo, ¿cómo? ¿Y quién? Esto pues inmediatamente yo dije, no, pero es que el único que sabía mi cuenta era mi jefe. Me voy donde mi jefe, me fui a donde don Pedro, a la casa, porque yo sabía dónde quedaba la casa de don Pedro. ¿Cuánto era que tenía ahí, maestro? Ahí tenía 13 millones de pesos. 13.